Bienvenidos a este viaje por uno de los casos más inquietantes en la historia registrada de la América rural. Antes de empezar, comenta desde dónde estás viendo el video y la hora exacta en que escuchaste esta historia. Queremos saber qué lugares y en qué horas del día o de la noche se reciben estos testimonios documentados. La fotografía ahora se halla en una colección privada. Su superficie de gelatina de plata oscurecida por el tiempo. A primera vista, nada la destaca. Es una foto familiar de 1905 frente a una pequeña granja en el condado de Millfield, Ohio. 6 personajes colocados. Un hombre severo, vestido de negro, de pie, detrás de su esposa sentada y ataviada con una blusa de cuello alto y un camafeo prendido. Los otros 4 adultos, colocados simétricamente. Nada fuera de lo común para la época. Es solo uno de los miles de retratos similares tomados cuando la fotografía todavía era una novedad en el campo. Los modelos adoptan las poses rígidas y las expresiones solemnes de la fotografía antigua, cuando los tiempos de exposición exigían una inmovilidad total. Pero hay algo en esta imagen en particular que la distingue de los millones de retratos familiares de su tiempo. Algo que ha capturado la imaginación de historiadores, médicos e investigadores paranormales, desde su descubrimiento en 1962. Los archivos del Palacio de Justicia, del Condado de Millfield de 1904 a 1906, muestran una serie de incidentes extraños que ocurrieron en la propiedad de Vandergrift, donde se tomó la fotografía. Los primeros colonos, los Mercer, se habían ido de repente en agosto de 1904, dejando atrás una gran granja que habían cultivado durante casi 20 años. La granja fue comprada inmediatamente por Thaddeus Vandergrift, un hombre sin conexión previa con la zona, quien, según los registros del condado, llegó con su esposa Josephine y un hermano llamado Augustus. Documentos fiscales locales sugieren que más tarde se unieron al hogar 2 personas más: Lucinda, supuestamente la esposa de Augustus, y Philip, presentado a la comunidad como un primo de Pensilvania. La sexta figura en la fotografía aún permanece sin identificar en los registros oficiales. Lo que hace que este caso sea particularmente intrigante es la poca interacción que los Vandergrift tuvieron con la comunidad circundante. Los libros de contabilidad del condado revelan que la familia tenía poco que ver con sus vecinos, interactuando solo en viajes mensuales al pueblo para provisiones y en ocasiones asistiendo a la iglesia metodista Calvary. El diario del ministro de febrero de 1905 anota lacónicamente: Familia Vandergrift, que asiste con rara falta de puntualidad. Se sientan fuera de la congregación, no participan en los himnos, no responden a las escrituras, donan, pero no hablan con nadie. Hay algo en su rostro que inquieta a los otros feligreses. Este aislamiento no era raro en la América rural de entonces. Las exigencias de la vida agraria dejaban poco tiempo para socializar, y muchas familias de agricultores funcionaban como unidades aisladas, sobre todo en invierno, cuando viajar por caminos sin pavimentar resultaba difícil. Lo notable fue cómo la familia desapareció por completo de los registros del condado después de octubre de 1905, la fecha de la fotografía. La granja permaneció vacía durante casi 2 años antes de una ejecución hipotecaria bancaria en 1907, cuando la propiedad fue inspeccionada y se encontró en perfectas condiciones. Los campos preparados para el invierno, las herramientas colgadas en el granero, la casa limpia. Pero los mismos Vandergrift habían desaparecido. Ninguna granja vecina informó haberlos visto irse. No se registró ninguna transferencia de propiedad. Su carreta y caballos permanecieron en el granero, y sus pertenencias personales, ropa, muebles, la Biblia familiar, se quedaron atrás, como si solo hubieran salido momentáneamente. La única señal de que la partida había sido premeditada fue que todos los alimentos habían sido retirados de la despensa y faltaba una colección de herramientas médicas del que parecía ser el estudio de Thaddeus Vandergrift. El misterio podría haber muerto allí. Otra familia que simplemente se mudó al oeste, sin decir adiós. Algo común en aquellos días de movilidad americana. Si un agrimensor no hubiera tropezado con una pequeña caja de metal enterrada debajo de las tablas del suelo del dormitorio principal en 1943, mientras tasaba la propiedad para una modernización. La caja contenía varios artículos:
una colección de cartas cuidadosamente dobladas con matasellos de Pensilvania, que databan de 1901 a 1904, todas dirigidas a un doctor, Solomon Vandergriff, en el Instituto Médico de Pennsylvania Occidental. Un pequeño diario encuadernado en cuero con anotaciones en un código sin descifrar. Un reloj de bolsillo de plata, grabado con la inscripción por buenos servicios, JH 1899. Y la fotografía que desencadenó el enigma. Cuando la fotografía fue revisada por primera vez por funcionarios del condado en 1943, parecía insignificante. Un retrato familiar como millones de otros de la época. La fotografía se archivó en los registros del condado y se olvidó en gran medida hasta que el historiador Dr. Lawrence Blackwood se puso a investigar desapariciones en la zona rural de Ohio para una monografía de la Sociedad Histórica en 1962. La investigación del Dr. Blackwood descubrió un detalle inquietante. Tras comparar registros médicos de Pensilvania, se dio cuenta de que sí existía un doctor, Solomon Vandergriff, un estudiante en el Instituto Médico de Pennsylvania Occidental de 1895 a 1900. Sus credenciales habían sido revocadas luego de una investigación por violaciones éticas no especificadas. Más importante aún, los registros mostraron que Solomon Vandergriff había fallecido en Pittsburgh en enero de 1904, 8 meses antes de que Thaddeus Vandergriff comprara la granja de Millfield. Esta discrepancia impulsó al Dr. Blackwood a mirar la imagen más de cerca. En sus apuntes, dejó escrito: el retrato familiar muestra 6 personas, identificadas por el actual propietario como Thaddeus, Josephine, Augustus, Lucinda, Philip y una mujer desconocida. Los registros del condado solo muestran a 5 Vandergriff viviendo allí. Nunca hay un sexto asociado con la propiedad en ningún momento durante su corta estancia. Esta discrepancia podría haber sido un simple error administrativo. Pero la investigación del Dr. Blackwood se estremeció al descubrir a los herederos de los Mercer que vendieron la granja a los Vandergriff. Según Edmund Mercer, entrevistado en 1962, sus padres habían dejado su granja productiva tras una serie de sucesos inquietantes que habían comenzado en la primavera de 1904. Mi padre nunca hablaba de eso, recordó Mercer, pero mi madre me dijo que empezaron a oír ruidos extraños debajo de la casa por la noche, ruidos de rasguños, como si alguien estuviera intentando abrirse camino a través del suelo. Mi padre revisó la bodega de raíces varias veces, pero no halló nada fuera de lo normal. Entonces empezaron a notar que las cosas se movían en la casa cuando no había nadie. Una mecedora estaba junto a la ventana cuando la habían dejado al lado del fuego. Las puertas que habían cerrado estaban abiertas por la mañana. El punto de quiebre se produjo cuando la señora Mercer notó huellas en el piso recién barrido de la cocina que partían del centro de la habitación y llegaban hasta la puerta trasera. Esa noche, prosiguió Mercer, oíron algo como pasos en el pasillo de arriba, pero cuando mi padre subió a mirar, no había nadie. Empacaron lo que pudieron cargar y partieron antes del amanecer. Nunca volvieron, ni siquiera por sus cosas. Los Mercer vendieron la casa a través de un intermediario y se mudaron a Indiana. Nunca más volvieron a mencionar lo sucedido, salvo aquella única confidencia a su hijo años después. Cuando le enseñaron la foto familiar de Vandergriff de 1962, Edmund Mercer se estremeció. Esa es nuestra granja, confirmó, pero ese porche no estaba ahí cuando nos fuimos. Mi padre siempre decía que quería poner un porche así. Luego, señalando las figuras de pie, añadió con incomodidad: y algo está mal con la forma en que miran a la cámara. Sus ojos no se sienten bien. Las notas del Dr. Blackwood dice que al principio descartó esto como la percepción de alguien que miraba una imagen deteriorada. Pero cuando peritos fotográficos de la Universidad Estatal de Ohio analizaron la imagen en 1964, notaron varias anomalías que la tecnología fotográfica de la época no podía explicar. El profesor Raymond Whitaker señaló en su informe: los sujetos no muestran el ligero desenfoque típicamente presente en las fotografías de época debido a movimientos minúsculos durante la exposición. En cambio, muestran una quietud antinatural que habría resultado casi imposible de sostener, ni siquiera en las poses de posado que a veces se utilizaban en los estudios de la época. Además, la iluminación es inconsistente sobre los sujetos. Las sombras detrás de cada figura señalan en direcciones ligeramente diferentes,
lo que indica que la imagen podría ser una composición de varias fotografías tomadas en momentos diferentes. Lo más perturbador fue su comentario sobre la mujer sentada, identificada como Josephine Vandergriff. Las pupilas del sujeto no reflejan la luz de manera consistente con las condiciones de iluminación que se observan en el resto de la imagen. Este efecto hace que sus ojos parezcan completamente negros, sin distinción del iris. Anomalías similares, pero en menor grado, se observan en los ojos de todos los individuos. La fotografía fue una curiosidad menor en los círculos académicos, pero permaneció desconocida para el público hasta 1967, cuando el periodista Maurice Hollister escribió una serie de artículos sobre crímenes sin resolver del Medio Oeste. Su relato, algo sensacionalista, llamó la atención de la DRA. Valerie Westmoreland, antropóloga forense de identificación histórica. La DRA. Westmoreland logró acceder a los archivos del condado y a la fotografía original. Sus hallazgos, publicados en el Journal of Forensic Anthropology en 1968, introdujeron una nueva y perturbadora posibilidad. Los sujetos masculinos de pie en la fotografía exhiben inconsistencias proporcionales, escribió. Específicamente, sus extremidades parecen alargadas en comparación con la anatomía humana estándar. El hombre llamado Augustus Vandergriff mide aproximadamente 6'7", 1 metro, según la escala relativa, lo que habría sido inusualmente alto para la época. Las manos de todos los sujetos parecen desproporcionadamente largas, con dedos extendidos de una manera que sugiere una anomalía física o manipulación fotográfica. Pero la anomalía más alarmante concierne a la mujer sentada. El análisis de la estructura facial indica que la mujer mira ligeramente hacia un lado, pero ambos ojos miran directamente al espectador. Esta imposibilidad anatómica sugiere manipulación fotográfica sofisticada o alguna forma de posicionamiento post-mortem. La sugerencia de la DRA Westmoreland de que la fotografía podría ser un ejemplo de fotografía memento mori, la práctica victoriana de fotografiar a los recién fallecidos, pareció plausible inicialmente. Esta costumbre era usual a fines del siglo XIX, pero ya estaba en decadencia en 1905. Pero su teoría se enredó cuando se dio cuenta de que si la fotografía mostraba personas muertas, las 6 habrían tenido que ser fotografiadas post-mortem, algo sin precedentes. El enigma se intensificó cuando la DRA Westmoreland revisó datos históricos de temperatura para el condado de Millfield. En octubre de 1905, cuando se dice que se tomó la fotografía, había tenido una ola de frío fuera de temporada. Las temperaturas habían estado bajo cero durante varios días. Los sujetos de la fotografía están vestidos con ropa ligera, apropiada para principios de otoño, no las prendas pesadas que cabría esperar durante condiciones de congelación. Esta contradicción llevó a la DRA Westmoreland a sugerir que la fotografía podría haber sido tomada antes y fechada erróneamente. Pero las características arquitectónicas que se ven en la imagen, el porche al que se refirió Edmund Mercer, no se habían adjuntado a la casa hasta finales de septiembre de 1905, según un recibo de entrega de madera que se encuentra en los archivos del condado. La investigación podría haberse detenido ahí, en los libros de historia, si un hallazgo inesperado no hubiera salido a la luz en 1969 durante la remodelación del antiguo hospital del condado de Millfield. Los trabajadores encontraron una habitación cerrada en el sótano, con equipo médico de principios del siglo XX. Entre las cosas había un maletín de médico de cuero monogramado SB, las iniciales de Solomon Vandergriff. En la bolsa, las autoridades descubrieron herramientas quirúrgicas extrañas, frascos llenos de sustancias químicas desconocidas, y un diario escrito parcialmente en el mismo código que se halló en la caja metálica de la granja Vandergriff. Las partes legibles narraban procedimientos médicos experimentales de lo que el autor llamó suspensión de procesos vitales y restauración de actividad celular post-mortem. Una nota de abril de 1899 decía: el individuo mostró signos de vida durante 47 horas después de que cesó la acción del corazón. Respiración no visible, pero comprobada por condensación en vidrio. Pupilas sensibles a la luz. No hay articulación consciente. El método es prometedor, pero necesita pulirse. La administración del compuesto B restaura temporalmente la función motora, pero no la función cognitiva. Voy a ajustar las proporciones. Otra nota, de septiembre de 1902, decía: progreso conseguido por la aplicación simultánea de los compuestos C y E, seguidos de estimulación eléctrica.
El hombre recuperó parcialmente el habla 36 horas después de la interrupción. Recitó versos memorizados en la infancia. Reconoció su nombre. El movimiento aún es robótico y descoordinado. La reanimación se mantuvo durante 74 horas antes de que comenzara la degradación celular acelerada. La última entrada descifrada, de diciembre de 1903, declaraba: éxito con el sujeto J, movilidad completa y habla limitada, regresaron después de 76 horas. La capacidad cognitiva está parcialmente recuperada. No hay reacciones emocionales. Empezando los preparativos para dejar Pittsburgh, el colegio comienza a sospechar. He encontrado un lugar en el campo de Ohio. Augustus ha hecho los arreglos. Cuando estos hallazgos salieron a la luz, el condado de Millfield acudió en masa con relatos reprimidos durante mucho tiempo sobre la casa de Vandergriff. Un hombre mayor llamado Wesley Thornton, que tenía poco más de 20 años en 1905, recordó haber repartido el correo en la granja en varias ocasiones. La carretera rural pasaba por su casa 2 veces por semana, declaró a los investigadores. Por lo general nadie me recibía cuando venía a dejar paquetes, pero un día, a fines del verano de 1905, la señora Vandergriff se acercó a la puerta. Algo andaba mal con ella. Se movía con dificultad, como si tuviera que concentrarse en cada movimiento, y su voz sonaba extraña, como si tuviera que esforzarse para hablar. Me preguntó qué día era, y cuando le dije que era martes, se sorprendió, ya, como si hubiera perdido la noción del tiempo. Luego me preguntó si me gustaría entrar y conocer a los demás. Algo en su forma me hizo rechazarlo. Mientras cabalgaba, miré hacia atrás y estaba de pie en la puerta, mirándome. No se movió ni una pulgada. Se quedó allí, inmóvil, hasta que la perdí de vista. El de Thornton se hizo eco de una declaración jurada del tendero general de Millfield, Marcus Holloway, quien recordó que los Vandergriff hacían compras mensuales de provisiones. Siempre llegaban los 5 juntos, justo antes del cierre, cuando la tienda estaba vacía, dijo Holloway. Recorrían la tienda como autómatas, sin mirar siquiera, yendo directamente a por lo que necesitaban. Compraban en cantidades extrañas: sal, vinagre, alcohol. Nunca compraban carne fresca ni productos agrícolas, solo alimentos enlatados y alimentos secos básicos. Y siempre pagaban con billetes nuevos, con números de serie secuenciales, lo que parecía extraño para los agricultores que deberían haber estado ganando dinero con la venta de sus cosechas. Pero nunca vendieron nada, que yo sepa. Se mantenían distantes y había algo perturbador en ellos. Nunca se hablaban en la tienda, solo se movían. Una vez le pregunté al señor Vandergriff cómo iba su maíz, haciendo plática, y me miró como si no entendiera. Luego sonrió, no una sonrisa natural, sino como alguien que ha visto sonreír y está tratando de imitarlo. Dijo: los cultivos progresan como se esperaba, de una manera tan formal, que no sonaba como ningún granjero que hubiera conocido. Estos relatos podrían haber sido desestimados como las remembranzas embellecidas de residentes ancianos, excepto por un detalle constante que se alineaba con el análisis de la DRA. Westmoreland, los movimientos antinaturales y la quietud de las figuras. Esta característica también fue observada por el reverendo Thomas Walker, la última persona viva que vio a los Vandergriff en octubre de 1905. En una declaración al Dr. Blackwood en 1963, el reverendo Walker describió haber visitado la granja después de que la familia se hubiera perdido varios servicios religiosos consecutivos. Encontré a los 6 sentados en el salón, recordó. No contestaron cuando llamé, pero la puerta principal estaba abierta. Ninguno de ellos habló cuando entré. Solo giraron sus cabezas para mirarme, todas al unísono exacto con el mismo grado de rotación. Parecían marionetas mecánicas. ¿La sé ya? Vandergriff finalmente se puso de pie y dijo que estaban en una transición y que no volverían a los servicios. Su voz sonaba ensayada, como si estuviera recitando palabras que había memorizado. Los demás se quedaron inmóviles. Lo que más me perturbó fue que durante toda nuestra conversación no vi a ninguno de ellos parpadear ni una sola vez. Sus ojos se quedaron fijos, mirándome con algo parecido al hambre. Inventé una excusa para marcharme. Mientras cabalgaba, escuché una risa desde la casa, pero no era normal.
Parecía que alguien estuviera imitando el sonido, sin comprender lo que se suponía que debía comunicar la risa. El del reverendo fue el último contacto verificado con la familia Vandergriff. Una semana después, una tormenta masiva golpeó la región. Cuando se despejó, los vecinos observaron que no salía humo de la chimenea de la granja Vandergriff. Después de días, el sheriff fue llamado para investigar y encontró la propiedad perfectamente cuidada pero desierta. La evidencia acumulada crea una imagen preocupante. Alguien que se hacía llamar Thaddeus Vandergriff, posiblemente el auténtico Solomon Vandergriff, que había fingido su muerte en Pittsburgh, compró la remota granja para continuar sus experimentos médicos poco éticos en Galima. Secreto. Por lo que se puede deducir de las entradas fragmentadas del diario, estos experimentos parecían consistir en métodos para restaurar temporalmente la vida de los muertos o mantener las funciones vitales después de la muerte clínica. La fotografía, con sus anomalías de luz, escala y la rigidez antinatural de sus retratados, podría registrar sus aparentes triunfos, personas fallecidas que habían sido resucitadas temporalmente por sus métodos. La sexta figura en la fotografía, de la que no hay registros en el condado, podría ser su última víctima. Esta teoría se fortaleció aún más en 1972, cuando los investigadores pudieron acceder a los registros sellados de la investigación del Instituto Médico de Pensilvania Occidental sobre Solomon Vandergriff. Estos documentos mostraron que había sido despedido por realizar experimentos no autorizados en pacientes recién fallecidos, basándose en teorías de que la muerte era un proceso gradual y no un evento, y que sus primeras etapas podían revertirse en condiciones particulares. Un informe escalofriante de la investigación del instituto era el testimonio de un enfermero que decía haber visto a Vandergriff darle algo a una paciente justo después de que la declararan muerta por fiebre tifoidea. El enfermero relató que 2 horas después vio a la paciente supuestamente fallecida sentada en la morgue, con los ojos abiertos, pero vacíos, moviendo su mano derecha como si cosiera algo invisible. Al acercarse a ella se giró para mirarlo y preguntó: «¿Ya es hora de ir a casa?», con una voz que él dijo que sonaba hueca, distante. El enfermero, aterrorizado, huyó y denunció el caso a los directivos del hospital, quienes volvieron a encontrar a la mujer muerta sin signos vitales tras la investigación. Vandergriff fue suspendido inmediatamente en espera de una investigación, pero desapareció antes de que pudieran iniciarse los procedimientos formales. Y lo más aterrador del misterio aún está sin resolver. Si Solomon Vandergriff realmente estaba realizando experimentos en la granja, ¿qué hizo que toda la casa desapareciera por completo? Nunca se hallaron cadáveres en la finca, a pesar de las repetidas búsquedas exhaustivas a lo largo de los años. No hay rastro de la familia en ningún otro lugar, ni como Vandergriff, ni bajo ningún otro nombre conocido. La única pista posible la dejó Wesley Thornton, que realizó una última aportación a la investigación en 1974, antes de morir. Al leer su declaración, recordó algo que había olvidado. En su último envío de correo a la granja Vandergriff, unas 2 semanas antes de su desaparición, notó movimiento en la propiedad. «Llegué tarde ese día», dijo, «y estaba casi oscuro cuando llegué a su granja. No subí a la casa, solo dejé el correo en el buzón al final del camino, como siempre. Mientras giraba mi caballo vi luz en el granero. No era luz de linterna, era un brillo azulado que pulsaba. Podía oír un zumbido, como de maquinaria, pero no como maquinaria, sino como orgánica, si eso tiene sentido, y voces, no hablando, sino cantando al unísono. Estaba a punto de marcharme cuando la puerta del granero se abrió, y el doctor Vandergriff se fue. Llevaba puesta una especie de armadura manchada de negro. Al verme, se detuvo en seco y levantó una mano en señal de saludo. Sus movimientos eran robóticos, mecánicos. Detrás de él, vi algo grande en una mesa, algo cubierto con una sábana que se movía, casi luchando. Entonces, alguien cerró la puerta de golpe. El doctor Vandergriff me miró hasta que me alejé a caballo. Seguí mirando hacia atrás, y él seguía allí, con los brazos en alto hasta que doblé la esquina. Estaba lo suficientemente preocupado por lo que había presenciado como para informárselo al sheriff Donovan al día siguiente, pero él simplemente lo atribuyó a que los Vandergriff eran raros pero inofensivos. Esta historia implica que lo que fuera que estuviera experimentando Vandergriff había entrado en una nueva fase justo antes de que desapareciera la familia. La investigación podría haber terminado ahí,
Pero en 1978, algo sucedió. La historiadora Dra. Rebecca Sullivan se puso a investigar una serie de extrañas muertes que tuvieron lugar en el oeste de Pennsylvania entre 1896 y 1903. La Dra. Sullivan se enteró de que durante el tiempo que Solomon Vandergriff había estado en el Instituto Médico de Pensilvania Occidental, se había producido una serie de muertes sospechosas entre sus pacientes. Aunque ninguna de ellas fue sospechosa en el momento, mirando hacia atrás, muchas habían muerto de enfermedades menores que normalmente no son mortales. Más perturbador fue su descubrimiento de que 3 enfermeros de la morgue que habían trabajado durante la estancia de Vandergriff en el instituto habían muerto ellos mismos en circunstancias extrañas. Uno en un supuesto suicidio, otro por una enfermedad consuntiva no especificada, y el tercero encontrado muerto en su casa, en lo que el forense había atribuido a una forma de catalepsia que había avanzado hasta la muerte cuando llegaron las autoridades. La Dra. Sullivan también hizo un hallazgo que otros habían pasado por alto. Entre las pertenencias de la caja metálica en la granja de Vandergriff había un trozo de papel doblado en el que aparecía una fórmula química. Cuando esta fórmula fue analizada por químicos contemporáneos en 1978, se la reconoció como una mezcla de conservantes de embalsamamiento y ciertas neurotoxinas de origen vegetal, acónito y belladona, las cuales pueden causar parálisis y delirio en dosis suficientes. La tecnología de análisis fotográfico había recorrido un largo camino desde la investigación inicial y en 1981 la Dra. Sullivan hizo que la foto de Vandergriff se analizara con nuevas técnicas. Este análisis encontró algunas anomalías que no se habían notado antes. El informe señaló: el examen microscópico muestra evidencia de intervención quirúrgica en todos los sujetos. El sujeto conocido como Josephine Vandergriff tiene una cicatriz sutil a lo largo de la línea del cabello, lo que indica cirugía en la cabeza. El hombre reconocido como Augustus Vandergriff presenta marcas de costuras en el cuello, disimuladas por su cuello alto. Pero lo más importante es que la sexta figura desconocida parece haber sido modificada corporalmente en formas antinaturales. Las dimensiones del torso parecen haber sido alteradas a nivel de la caja torácica, y se aprecian cicatrices quirúrgicas en varios puntos a lo largo de la superficie visible de los brazos. Los ojos de todos los individuos presentan un brillo peculiar que simula cataratas u opacidad total del iris, pero con reacción pupilar a la luz, lo cual es imposible en ojos realmente opacos. El informe finalizó con una nota preocupante. Los individuos en esta imagen exhiben rasgos físicos que no pueden ser explicados por la ciencia médica de principios del siglo XX. O la fotografía fue retocada extensivamente con técnicas mucho más allá de lo que era posible en 1905, o los propios sujetos fueron modificados físicamente en formas que la medicina moderna encontraría en el mejor de los casos experimentales y en el peor grotescas. Esta comprensión confirmó una horrible posibilidad: que Solomon Vandergriff no solo había estado reviviendo a los muertos temporalmente, sino que los había estado alterando quirúrgicamente para crear lo que sus diarios llamaban vasijas, cadáveres preparados para recibir la conciencia después de la muerte. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para la prensa académica dominante, y los resultados de la Dra. Sullivan se quedaron principalmente en revistas poco conocidas de historia de la medicina. La búsqueda dio otro giro sorprendente en 1985, cuando una renovación en el antiguo emplazamiento de la granja Vandergriff descubrió una cámara subterránea sellada que no se había notado en búsquedas anteriores. Esta cámara, a la que solo se podía acceder a través de un pozo estrecho debajo de lo que había sido el suelo del granero, albergaba equipo de laboratorio mucho más avanzado de lo que cabría esperar en la época, así como 6 losas de piedra dispuestas en círculo alrededor de un pedestal central en el que se encontraba una extraña máquina que parecía un generador eléctrico primitivo. Las paredes de la cámara estaban llenas de escrituras del mismo código que se halló en los diarios de Vandergriff. Si bien mucho de ello aún está sin descifrar, las partes que se han traducido hablan de un proceso llamado transferencia, una forma de pasar la conciencia de una vasija a otra. Una parte descifrada dice: la estimulación eléctrica se ha de producir simultáneamente en ambas vasijas. La conciencia primera tenderá espontáneamente a la vasija superior una vez que el camino esté abierto. La vasija desechada aún retiene la función, pero no la identidad. Puede guardarse para el futuro o desecharse según sea necesario.
Otra parte traducida dice: hemos triunfado más allá de toda esperanza. Jay ahora vive en su tercera vasija con poco deterioro cognitivo. A. Ha tenido su segunda vasija por 14 meses sin signos de rechazo. He estado en esta vasija durante 27 meses, más de lo que pensaba que era posible. Hemos cruzado la última frontera. La muerte ya no es más que un pequeño problema que hay que resolver. Estos hallazgos abren la puerta a un panorama más inquietante de lo que se pensó en un principio. Solomon Vandergriff y sus colegas podrían haber encontrado una forma no solo de revivir a los muertos, sino de transferir la conciencia de un cuerpo a otro, utilizando cadáveres como recipientes para la vida eterna. La familia que desapareció de la granja en 1905 puede no haber desaparecido en absoluto, sino que abandonó esas formas físicas por nuevas vasijas preparadas para este propósito. Esta teoría obtuvo un apoyo inesperado en 1989, cuando la policía en el norte de Michigan investigó una granja remota tras informes de vecinos sobre actividades inusuales. Encontraron un laboratorio bien equipado, similar al de la cámara en la granja Vandergriff, y 5 cuerpos preservados en diferentes fases de alteración quirúrgica. El hombre mayor que se encontró en la propiedad, identificado como el Dr. Marcus Wilson, se quitó la vida antes de que pudiera ser interrogado a fondo. Pero entre los papeles hallados en la escena se encontraban diarios codificados de la misma manera que los de Solomon Vandergriff y fotografías que parecían mostrar al doctor. Wilson había sido al menos 3 personas distintas en los últimos 80 años sin mostrar signos de envejecimiento natural. La fotografía ha estado guardada en una colección académica segura desde 1990, cuando terminó la última investigación completa. La antigua granja Vandergriff ha sido totalmente renovada, eliminando cualquier rastro físico. Lo que queda es la imagen, 6 figuras alineadas en el porche de una granja, sus ojos fijos, sus cuerpos rígidos, un retrato familiar que registra no la vida, sino algo suspendido entre la vida y la muerte. Un instante capturado no para recordarlo, sino para documentar el horrible éxito clínico. Como postre, en 1969, al registrar el sótano del hospital, las autoridades encontraron otro documento entre las pertenencias de Solomon Vandergriff, un mapa de la América rural marcado con círculos rojos sobre ciertas propiedades. La granja Millfield era una de ellas, etiquetada como temporal. Las otras direcciones fueron revisadas pero no revelaron nada relacionado con los Vandergriff. La última entrada de su diario, parcialmente descifrada, sin embargo, insinúa algo perturbador. Dice: hemos perfeccionado el método, pero requerimos una ubicación más aislada para la fase final. A. Ha localizado terrenos apropiados al oeste. Partiremos cuando todo esté listo. Los demás conservan bien sus funciones elementales, pero necesitan cuidados. La próxima fase nos liberará completamente de ellas. Pronto ya no tendremos que temer la degradación de nuestras vasijas. La transferencia final nos espera. Lo que fuera que Solomon Vandergriff estuviera tratando de hacer en esa granja aislada, lo que fuera que logró en esa inquietante fotografía, podría haberlo visto solo como un primer paso hacia algo mucho mayor. Y en algún otro pueblo remoto tal vez, su labor siguió, no dejando más que el espectro de un retrato familiar con ojos que te siguen, no importa dónde te encuentres. En 1995, se añadió una nota a pie de página a este ya inquietante caso. Una mujer en Seattle, Washington, llamó a la policía después de leer un artículo sobre el caso sin resolver de Vandergriff en una revista de historia. Dijo que su bisabuela, quien falleció en 1987 a los 103 años, siempre le contaba acerca de una familia peculiar que llegó a su pequeño pueblo natal de Montana alrededor de 1906. Según su bisabuela, esta familia, 2 hombres, 3 mujeres y un anciano en silla de ruedas, había adquirido una casa apartada y esquivaba cualquier interacción. Lo que más había impresionado a su bisabuela era que la única vez que los había visto en el pueblo, había reconocido a una de las mujeres como alguien que había fallecido hacía 2 años en su comunidad. Una anciana que había muerto de neumonía y a la que había visto enterrar. Su bisabuela había intentado hablar con la gente del pueblo sobre este parecido imposible, pero fue rechazada como confundida o macabra. Al poco tiempo, la familia enigmática desapareció de la misma forma en que había aparecido, pero antes de irse, al parecer,
Le habían comprado al funerario del pueblo 6 cadáveres frescos, diciendo que los necesitaban para estudios médicos. El funerario, bien pagado por su silencio, solo había revelado este trato en su lecho de muerte décadas más tarde. Aunque esta historia sigue siendo inverificable, encaja con el modus operandi de los Vandergriff. Si Solomon Vandergriff y sus colegas en verdad habían logrado transferir la conciencia de un cuerpo a otro, necesitarían un flujo constante de nuevos recipientes a medida que los anteriores se desgastaran. Esto implicaría una vida nómada, vagando de un lugar a otro para no ser descubierto, siempre en busca de comunidades aisladas en las que la desaparición de un cuerpo recién fallecido no levantara sospechas, o al menos, no se investigara. La fotografía Vandergriff sigue siendo una de las imágenes más inquietantes de la historia estadounidense, no por lo que revela, sino por lo que implica sobre lo tenue que puede ser la línea entre la vida y la muerte, y cómo el anhelo humano de superar los límites naturales puede llevar a lo impensable. Las 6 figuras que observan desde esa fotografía desvanecida podrían no ser una familia en absoluto, sino un grupo de conciencias atrapadas en cuerpos que no son los suyos, sujetos de experimentos que violaron los límites de la naturaleza y la moralidad. Si las teorías de Solomon Vandergriff son ciertas, entonces la fotografía capta algo que nunca antes había existido. El primer caso registrado de seres humanos que alcanzan la inmortalidad física por los medios más antinaturales posibles. Pero también abre la pregunta: si Vandergriff y sus compañeros lograron lo que pretendían, ¿dónde están ahora? ¿Cuántos cuerpos podrían haber habitado esa fotografía en el siglo que ha pasado desde que fue tomada? ¿Cuántas tumbas han sido profanadas para sostener su vida antinatural? Y lo peor de todo, podrían seguir ahí fuera, desplazándose entre nosotros, pasando sus conciencias de recipiente en recipiente a voluntad, con esos mismos ojos vacíos y hambrientos que tanto perturbaron al reverendo Walker en 1905. En 2002, una patóloga retirada llamada Dra. Helena Strauss escribió un artículo para una revista poco conocida de ética médica, teorizando que el caso Vandergriff podría no ser tan aislado como se creía. Había estado catalogando casos de lo que llamó fenómenos médicos anómalos durante décadas. Casos en los que personas muertas mostraban signos inexplicables de conciencia o movimiento después de la muerte que no podían explicarse por los procesos post-mortem regulares. La Dra. Strauss localizó 16 casos de personas que habían sido declaradas muertas y que habían mostrado comportamientos elaborados antes de ser enterradas 1907 hasta 1998. En 3 de estos casos, los enfermeros de la morgue dijeron que los muertos habían hablado o rezado. En 5 casos se dijo que los muertos habían abierto los ojos y habían seguido con la mirada lo que ocurría en la habitación. Los 2 casos más perturbadores fueron 2 de la década de 1950, en que los fallecidos supuestamente intentaron sentarse en la mesa de autopsias antes de que comenzara la autopsia. La Dra. Strauss especuló que estos avistamientos podrían estar relacionados con las técnicas que Solomon Vandergriff había dominado, ya sea como intentos fallidos de otros por duplicar su trabajo, o como prueba de que sus métodos se habían extendido más allá de su círculo inmediato. Añadió que en algunos de estos casos, personas con formación médica habían estado cerca del fallecido justo antes de que ocurrieran los sucesos extraños. Su búsqueda la llevó a examinar 7 muertes sospechosas de médicos investigadores que trabajaban en proyectos de preservación cerebral, regeneración celular o transferencia de conciencia entre 1910 y 1997. En cada caso, el investigador había muerto en circunstancias misteriosas y su trabajo había desaparecido. En 2 ocasiones, los colegas dijeron que los investigadores les habían dicho que los abordaron personas que querían financiar en privado su trabajo a cambio de moverlo a laboratorios aislados. El artículo de la Dra. Strauss terminó con una hipótesis perturbadora. Si el método Vandergriff de transferencia de conciencia funcionó, entonces no desapareció cuando dejó Ohio en 1905. La técnica puede haber sido perfeccionada y transmitida de generación en generación, con nuevos aprendices reclutados por los maestros. El proceso tendría que permanecer oculto a la ciencia dominante, tanto por motivos éticos como porque los practicantes no querrían revelar una tecnología que les otorga la inmortalidad. Actuarían en las sombras, usando sus largas vidas antinaturales para pulir sus habilidades, cambiando de identidades y localizaciones según fuera necesario para no ser detectados.
Las consecuencias de esta teoría son alarmantes. Si fuera verdad, querría decir que en algún lugar del mundo hay un colectivo de personas con conocimientos más allá de la medicina, que llevan más de un siglo alargando sus vidas mediante la posesión y usurpación metódica de cuerpos ajenos. Estas personas serían conocedoras de todo lo aprendido en sus anteriores vidas y podrían acumular riquezas, poder y más conocimiento científico del que una persona normal podría llegar a obtener. En 2008, una antigua asistente de la DRA, Strauss, llegó con la noticia de que la doctora había seguido investigando en la clandestinidad tras su artículo público, rechazado mayoritariamente por la comunidad científica. Según este asistente, la DRA, Strauss había notado un patrón inusual de adquisiciones de bienes raíces en la América rural que coincidía con el modus operandi que se decía que usaban los Vandergrift. Propiedades aisladas adquiridas por personas no asociadas localmente, que las habitaban por un corto tiempo y luego las abandonaban. Más perturbador fue lo que el asistente dijo, que la DRA. Strauss había asociado estas características con los hospitales locales que habían informado desapariciones inexplicables de pacientes fallecidos antes del entierro. En cada caso era lo mismo. Ocurría una muerte. El cuerpo se guardaba en una morgue o funeraria en espera de los arreglos para el entierro, y antes del entierro, el cuerpo desaparecía. Continuarían las investigaciones, pero no llegarían a nada, y los casos se cerrarían como errores de registro o identificaciones erróneas. Según la asistente, la DRA, Strauss había seguido la pista de estos incidentes y había notado que tendían a ocurrir en lugares determinados en momentos concretos, los mismos lugares en los que ella había localizado las compras de propiedades. Esto le hizo pensar que la metodología Vandergrift no solo había continuado, sino que se había transformado en una forma sistemática de conseguir y preparar vasijas. Lo más inquietante fue lo que el asistente dijo, que la DRA Strauss había empezado a recibir cartas de amenaza poco después de hacer estas conexiones. Las cartas, supuestamente escritas en el mismo código que se halló en los cuadernos de Solomon Vandergrift, le exigían que detuviera su pesquisa. Cuando ella insistió, dijo que la seguían personas que se quedaban paradas fuera de su casa, mirando sus ventanas con una quietud antinatural. Poco después, la DRA, Strauss, murió en lo que se declaró que fue un accidente doméstico. La hallaron al pie de las escaleras de su sótano con el cuello roto. El asistente dijo que la DRA, Strauss, estaba en perfecto estado de salud y había dicho que nunca utilizaba tales escaleras por lo empinadas que eran. El asistente también afirmó que tras la muerte de la DRA Strauss, su casa había sido saqueada y todo su material de investigación robado. La denuncia policial confirmó el allanamiento, pero lo atribuyó a un simple robo, ya que no se llevaron objetos de valor, pero sí todos los papeles, computadoras y discos duros. Esta historia, aunque sensacionalista e inverificable en su totalidad, suma otro elemento al ya inquietante caso Vandergrift. Si esto es cierto, entonces las ramificaciones van mucho más allá de la desaparición de una sola familia en 1905. Plantean la existencia de un grupo secreto que ha ido pasando sus conocimientos médicos de generación en generación más allá de la ciencia y que elimina a cualquiera que se acerque demasiado a sus secretos. En 2011, una fuente anónima que decía ser un antiguo empleado de un laboratorio médico privado se comunicó con el periodista Martin Crawford con una historia que, de ser cierta, ofrece una escalofriante actualización de la saga Vandergrift. La fuente, que pidió permanecer en el anonimato completo, dijo que había trabajado como técnico de laboratorio en una instalación en zona rural de Idaho entre 2006 y 2009. Según la fuente, el centro se hacía pasar por un instituto de investigación privado dedicado a la longevidad y las enfermedades asociadas al envejecimiento, pero en realidad hacía algo mucho más oscuro. Se hacían llamar el Grupo Lázaro, dijo la fuente a Crawford. Había unos 20 científicos en el lugar, pero respondían a un núcleo de 5 personas que lo decidían todo. Estos 5 nunca hablaban con la mayor parte del personal. Se hablaban por medio de memorandos y casi nunca se les veía en el área principal del laboratorio. Cuando lo hacían, siempre era de noche, cuando el personal era escaso. La fuente relató haber presenciado procedimientos de revitalización de material celular en cadáveres recientes. Más perturbadoras fueron las narraciones de lo que llamó experimentos de mapeo de la conciencia, en los que estimulaba eléctricamente los cerebros de pacientes terminales, mientras les decía que pensaran en recuerdos o pensamientos específicos.
Estaban mapeando el cerebro, aclaró la fuente, registrando los patrones eléctricos que corresponden a ciertas funciones cognitivas. Decía que era para hacer interfaces cerebro-computadora, pero empecé a sospechar cuando vi los mismos patrones que luego inyectaban en cadáveres a través de algún tipo de proceso de inducción eléctrica. La fuente dijo haber encontrado una sección prohibida del centro en la que se alojaban internos a largo plazo que parecían vivos, pero que mostraban comportamientos extraños, como movimientos sincronizados, rango emocional limitado, y lo que la fuente describió como retrasos cognitivos, en los que se pausaban durante varios segundos antes de responder a preguntas o estímulos. Lo que me hizo irme fue lo que vi en los registros restringidos, continuó la fuente. Había diarios de hace décadas que detallaban los mismos procedimientos, pero con otra terminología, e imágenes, decenas de ellas, de los mismos 5 hombres que dirigían la instalación en diferentes épocas, con la ropa de la época, pero con los mismos rostros, las mismas expresiones. Una de las fotos me llamó la atención. Muestra a los 5 de pie en el porche de una granja fechada en 1905. La fuente dijo que huyó de la base después de encontrar estos archivos, por temor a su seguridad. Habían estado callados durante años, mudándose de un lugar a otro, viviendo bajo nombres falsos. Aparecieron solo después de leer un artículo de Crawford sobre el caso Vandergrift, notando similitudes demasiado precisas como para ser coincidencias. Crawford investigó las acusaciones, pero no encontró nada que corroborara las denuncias. La instalación que la fuente describe había existido, pero había cerrado en 2009 por falta de fondos. Sus archivos oficiales no mostraban nada más que la rutina médica. Sin embargo, cuando Crawford intentó localizar a exempleados o administradores para entrevistas, se encontró con un patrón inusual. Muchos habían muerto en accidentes, se habían mudado sin dejar direcciones de reenvío o simplemente no pudieron ser localizados. Lo más perturbador fue que Crawford descubrió que la propiedad donde había estado la instalación había sido completamente destruida poco después de su cierre. No quedaba nada en pie, y la tierra había sido restaurada a su estado natural, imposibilitando cualquier análisis forense. Cuando hizo solicitudes FOIA para cualquier archivo gubernamental sobre la instalación, solo le llegaron documentos muy censurados que no revelaban nada. En 2013, Crawford publicó un artículo detallando estas afirmaciones, pero reconociendo la falta de evidencia verificable. 3 semanas después de la publicación, su departamento fue allanado y le robaron sus materiales de investigación. 2 meses después, Crawford desapareció mientras investigaba una historia de seguimiento en Idaho. Su coche alquilado apareció abandonado en una carretera rural sin daños. A pesar de las búsquedas, nunca se ha encontrado a Crawford. Este último capítulo en el enigma Vandergrift aún no ha sido confirmado, dependiendo de fuentes anónimas y evidencia indirecta. Podría descartarse como sensacionalismo o leyenda urbana. Sin embargo, se alinea con el patrón histórico establecido por el caso original: el aislamiento, el secreto, las desapariciones inexplicables y, lo más escalofriante, la descripción de individuos que se mueven y se comportan de maneras que parecen casi, pero no del todo, humanas. La fotografía que desencadenó esta investigación ahora se halla en una colección académica protegida, accesible únicamente a investigadores aprobados. Las técnicas de análisis actuales confirman las anomalías físicas detectadas en el pasado, pero no pueden confirmar si se trata de manipulación fotográfica, condiciones médicas raras o algo más oscuro. Lo que no puede negarse es el impacto inquietante de la imagen en el espectador. La impresión de que las 6 figuras están equivocadas, su quietud demasiado absoluta, sus miradas demasiado intensas, demasiado hambrientas. En 2016 se remitió una copia digital de la imagen al mejor software de reconocimiento facial disponible para ver si alguna de las personas se podía relacionar con otras fotografías históricas. Los resultados no fueron concluyentes para la mayoría de los individuos, pero el programa encontró una posible coincidencia entre la 6ª persona no identificada en la imagen de Vandergrift y una mujer en una foto grupal tomada en una conferencia médica en Viena en 1922. 17 años después de la desaparición de los Vandergrift, y en un país diferente. Cuando se profundizó en esta posible coincidencia, los investigadores descubrieron que la mujer de la fotografía de 1922 se identificó en los registros de la conferencia como la Dra. Eleanor Pruitt, médica estadounidense, experta en enfermedades neurológicas.
Los archivos mostraron que había escrito algunos artículos sobre la función cerebral entre 1920 y 1924. Luego, simplemente desapareció de la comunidad médica. Su última dirección conocida fue una casa aislada en el oeste de Montana, que se quemó hasta los cimientos en 1925. No hubo sobrevivientes confirmados. Esta pequeña conexión puede ser una coincidencia o puede indicar que al menos un miembro del grupo Vandergrift sobrevivió mucho más allá de su desaparición en Ohio y continuó su trabajo en Europa antes de regresar a América. Si esto era cierto, apoyaba la idea de que los Vandergrift realmente habían encontrado alguna forma de alargar su vida más allá de lo que se consideraba una vida humana normal. Quizá algún día la tecnología pueda revelar toda la verdad de esta inquietante imagen y de los cuadernos repletos de código que la acompañan. Hasta el día de hoy, la fotografía familiar de los Vandergrift sirve como un escalofriante recordatorio de lo que la humanidad es capaz de hacer en su búsqueda por superar la muerte. Y en algún lugar, tal vez en algún pueblo remoto, una familia acaba de llegar. Se mantienen al margen. Se mueven con una precisión mecánica. Sus ojos nunca parpadean. Y por la noche se pueden observar luces en las ventanas de su sótano, junto con el zumbido de la maquinaria y el sonido ocasional de algo que casi parece risa humana. El último avance en este caso escalofriante se produjo en 2022, cuando un donante anónimo financió el análisis más sofisticado hasta la fecha de la imagen original de Vandergrift, utilizando imágenes cuánticas desarrolladas para la astronomía. Esta tecnología es capaz de detectar cambios muy pequeños en la forma en que la luz es absorbida o reflejada. Cambios que son imperceptibles para el ojo y para el análisis fotográfico tradicional. Los resultados fueron inquietantes. El análisis encontró lo que parece ser una amplia alteración quirúrgica en los 6 individuos, mucho más de lo que se había reconocido anteriormente. Pero lo más revelador fue que descubrió lo que los analistas llamaron estructuras anatómicas no estándar en el interior de los cráneos de todos los individuos. Estructuras parecidas a conductos eléctricos o vías neuronales artificiales que no podrían haber sido producidas con la tecnología médica de principios del siglo XX. Lo más perturbador de todo fue el descubrimiento de que lo que anteriormente se había interpretado como anomalías fotográficas en los ojos de los sujetos eran en realidad modificaciones físicas en los ojos mismos. Implantes o prótesis de diseño desconocido que de alguna manera preservaban la apariencia de los ojos humanos, pero alteraban fundamentalmente su estructura. El informe concluyó: las personas en esta imagen parecen haber sido alteradas quirúrgicamente, más allá de lo que era posible médicamente hace más de un siglo. O esta imagen es un montaje moderno manipulado digitalmente, o los Vandergrift tenían conocimientos médicos muy por encima de lo que debería haber sido posible en 1905. Si la fotografía es auténtica, y todo apunta a que lo es, entonces debemos afrontar una posibilidad aterradora: que Solomon Vandergrift no solo hubiera encontrado una forma de reanimar a los muertos o transferir la conciencia de un cuerpo a otro, sino que había descubierto una manera de alterar la anatomía humana, creando seres híbridos orgánico-mecánicos diseñados para albergar la conciencia por tiempo indefinido. El caso Vandergrift sigue siendo uno de los mayores enigmas de Estados Unidos, no por lo que implica sobre los horribles experimentos de una familia, sino por la posibilidad de que hayan tenido éxito, y de que sus creaciones aún caminen entre nosotros, observándonos con ojos que nunca parpadean, esperando el día en que necesiten nuevos recipientes para continuar su existencia antinatural. Para quienes analizan el caso, una pregunta permanece: si los Vandergrift realmente lograron la inmortalidad por medio de estas prácticas grotescas, ¿cuál fue la transferencia final, a la que se refiere la última entrada del diario de Solomon? ¿Qué fase final de su investigación requería una ubicación aún más aislada y en qué se habrían convertido en el siglo transcurrido desde que se tomó esa inquietante fotografía? Tal vez sea mejor no saberlo. Algunos conocimientos son demasiado horribles para adquirirse. Algunas fronteras nunca debieron cruzarse. Y algunos enigmas, una vez resueltos, nunca pueden olvidarse ni evitarse.